Hola, excelente día. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del preludio al posmodernismo. Nosotros somos el equipo número 5 y está conformado por Gustavo Gómez, Alejandra Soto, Luis Alberto Gutiérrez y su servidora Leslie Bocanegra. A lo largo de este video vamos a estar analizando, comentando y dando nuestra opinión acerca de distintos tópicos que tienen relación entre sí. Ahora yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo fue la evolución de las ciudades bajo el estilo moderno durante la época de la posguerra? Desde mi punto de vista, la evolución de las ciudades estuvo marcada por una necesidad de reconstrucción y de desarrollo, así como una búsqueda de soluciones innovadoras y más lógicas por un funcionamiento del usuario en vez del automóvil. Aunque el movimiento moderno tuvo un gran impacto en la arquitectura y el urbanismo, también generó nuevas desigualdades y desafíos para una planificación urbana. ¿Tú qué opinas? Pues yo considero que el periodo de la posguerra trajo consigo un gran cambio cultural, económico y social, pues la arquitectura corresponde a una paralización de la modernización. Se sabe de algunos arquitectos que, por no cumplir las reglas de la monarquía o de la burguesía, pues se vieron obligados a exiliarse. Como bien mencionó Ale en el punto anterior, el modernismo se impulsó por las tareas de reconstrucción. Como bien sabemos, este proceso bélico trajo consigo pues grandes impactos, destrucciones masivas y pues como consecuencia de esto se buscó redefinir los estilos y las tipologías precedentes a la guerra. Se usaron materiales innovadores, que igual se pueden rescatar algunos del modernismo, y utiliza principios que aportan a la funcionalidad y estética de las edificaciones, como la estética minimalista, la conexión con el exterior, estructuras angulares, y sobre todo, se buscaba que ya no existiera tanta influencia histórica, justo para no repetir los errores del pasado. A mí me gustaría retomar uno de los conceptos antes mencionados, y es el de la reconstrucción. Definitivamente que al existir la necesidad de rehabilitar espacios, vienen consigo cambios en la arquitectura, tanto de formas, estilos y demás. Y estos cambios y modificaciones en el criterio de diseño vinieron dados por la latente necesidad de crear arquitectura, tanto a nivel de casa como a nivel urbano, que fueran primeramente funcionales, ya que debido a los desastres por las guerras no pueden utilizarse los espacios para lo que fueron hechos. Por otro lado, se necesitaba tener espacios seguros, espacios confortables para las familias, y fue de aquí de donde aparecen lineamientos muy claros como los de formar volúmenes muy ortogonales y que utilizaran mucho las líneas. Y ahora yo les quisiera preguntar, ¿por qué las propuestas de edificios multifamiliares se convirtieron en una respuesta para la sociedad de esa época? ¿Ustedes creen que funcionaban? Eran soluciones innovadoras para la vivienda. Al crearlas en módulos prefabricados, esto permitía una construcción veloz y una mayor densidad poblacional. También se promovió una mayor integración de los espacios verdes en las ciudades, con la creación de parques y jardines que están en los centros urbanos. Como bien mencionó Ale, creo que todo este tipo de construcciones respondían perfectamente a la urgente necesidad de vivienda que estaban pasando pues, por esos momentos. Como bien sabemos, pues este conflicto bélico trajo consigo crisis económicas y destrucciones de cientos de hogares. Es por eso que los espacios para albergar a la población eran realmente urgentes. La vivienda social y multifamiliar fue mecánica, rápida y eficaz en aquella época. Actualmente se ha sabido de algunos casos de arquitectos que están evaluando esas construcciones que se dieron en aquella época y hoy en día se puede saber que pues a lo mejor su estructura no es tan eficiente, pero pues se puede entender, ya que la urgencia en ese momento era tener un techo sobre el cual vivir, y considero que estas condiciones de edificios y esta tipología de estructuras mecánicas fueron correctas para la época. Sin embargo, sí creo que fue una decisión que respondió correctamente a la emergencia, como ya mencioné. ¿Tienes algo que decir, Gus? Claro, para mí siento que fue una de las mejores herramientas de vivienda, o sea, de tipología de vivienda en esa época, por el momento de crisis en el que vivía. Fue una manera mucho más eficaz de construcción y para poder albergar varias personas en un solo bloque con volumétrico único. O sea, sí de por sí actualmente es muy importante la construcción vertical porque te ayuda a planificar mejor las ciudades, mucho mejores circulaciones peatonales, vehiculares. Visualmente es algo que te llama la atención que hay edificios, entonces para no tener que construir varias casas y expandir la mancha urbana, querían, pum, de jalón, un solo bloque y ahí iban metiendo a la gente. Entonces fue algo muy rápido. No sé, Luis, ¿tú quieres agregar algo? Perfecto, Gus. Mira, yo considero que claramente funcionaba, ya que corresponden a edificaciones constantemente verticales, es decir, de plantas o de niveles que van de abajo hacia arriba, en donde realmente pueden vivir pues varias familias gracias a una buena y a una eficiente distribución del espacio. Y también considero que sí funcionaban, ya que como se comentó con anterioridad, era mucho más sencillo crear un solo edificio con subdivisiones internas a crear casas individuales por familia que llevan un proceso muchísimo más tardado, por lo que esto afectó positivamente a la economía y de igual manera a los usuarios que lo habitaban. Y de igual manera, por un tema de seguridad, existía un profundo compañerismo de cuidarse el uno al otro entre vecinos o colonos. ¿Tú quieres agregar algo, Ale? Gracias, Luis. Ahora yo quiero poner otro tema sobre la mesa. ¿Qué tienen que decir respecto a la evolución de la ciudad de San Luis, Missouri, en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX? Yo encuentro que la ciudad tuvo su época fuerte de desarrollo en los 50s. Después de eso, la ciudad fue decayendo debido a un declive económico, las empresas fueron cerrando sus puertas y la delincuencia fue aumentando. Esto trajo una pérdida de la población. Esto también fue debido a una segregación racial. ¿Tú qué piensas, Les?
Gracias, Ale. Pues yo encontré un dato que me pareció bastante interesante, pues en 1950 se proyectaba construir 5.800 unidades de vivienda social con fondos federales. Esto nació gracias a la ley de vivienda que se aprobó en los 50 precisamente. Dos ingenieros urbanos se juntaron y decidieron crear un gran complejo habitacional que he de decir que su proceso fue un tanto difícil, pues se experimentaron distintos cambios. Esto no solamente por el contexto social, sino también por aspectos de presupuesto. Como podemos saber de antecedente, la sociedad de aquella época se encontraba bastante dividida entre la raza negra y la raza blanca. Es por eso que en un punto de la construcción y planificación de este conjunto habitacional se llegó a la idea de intentar dividir las sociedades. Se planeaba que un complejo habitacional fuera para los blancos y otra fuera para los negros. Sin embargo, posteriormente, gracias al Consejo de la Educación, se llegó a un acuerdo y se prohibió la clasificación de las personas, y esto dio como resultado un solo complejo habitacional. ¿Te gustaría comentar algo más, Gus? Pues bueno, yo quisiera complementar que la suburbanización desde los años 1950 hasta 1990, un poquito para ser exacto, se redujo drásticamente la población de la ciudad, al igual que la reestructuración de la industria, temas de industrias y sobre todo muchas pérdidas de empleos. O sea, fue un total cambio, no solamente arquitectónicamente y constructivamente, sino temas socialmente. ¿Tú, Luis, quieres agregarle algo? Claro, me gustaría complementar diciendo que precisamente hubo una fuerte segregación racial con connotación de problemas político-económicos. Y el hecho de crear un solo conjunto habitacional fue un gran avance, ya que de esta manera se estaba eliminando una parte de la discriminación. Y me gustaría sumar diciendo que justamente se construyeron varios proyectos con la intención de la renovación urbana en los años 1950, mientras la ciudad trabajaba para reemplazar las viviendas viejas y deficientes. Algunos de ellos estaban mal diseñados y dieron lugar a problemas. Un ejemplo destacado es Prit y Goe, un ejemplo de vivienda que se le considera como un símbolo del fracaso en cuanto a la habitación pública, y al final del día fue demolido en menos de 2 décadas después de su construcción. Yo quiero comentar que fue diseñado por el arquitecto Minoru Yamasaki, quien se inspiró en las ideas del arquitecto Le Corbusier, esto sobre el urbanismo y la vivienda moderna. El diseño de Pret y Go estaba formado con 33 edificios que eran de 11 pisos. Estos albergarían a más de 15,000 personas. Cada edificio estaba diseñado para poder ofrecer vistas panorámicas a la ciudad, y los edificios estaban dispuestos en una cuadrícula. Estos tenían grandes áreas comunes y parques y espacios verdes. Sin embargo, a medida que el proyecto fue desarrollado, surgieron varios problemas. Estos como la segregación racial, la falta de mantenimiento, entre otros factores. Esto provocó el aumento de la delincuencia y la violencia en el complejo. Los pasillos se volvieron una zona violenta que era un show poder llegar a tu casa. ¿Tú qué opinas de esto, Les? Hablando acerca de lo que planteaba dicha propuesta, pues básicamente era la construcción de un proyecto habitacional que respondía directamente a la expansión urbana que se dio tras la Segunda Guerra Mundial. La planeación del programa arquitectónico no se dio como se tenía planeado desde el principio, pues el arquitecto había propuesto una distribución con bloques de baja altura y espacios como juegos infantiles, restaurantes y paisajismo. Sin embargo, esto se consideró muy caro. Igualmente, una propuesta que él traía sobre implementar una especie de elevadores que sirvieran justamente para facilitar la circulación igualmente se consideró bastante caro. El principio de la ciudad planificó 2 divisiones. Los hogares de los residentes eran para negros y los apartamentos eran para los residentes blancos. El terreno sobre el que se construyó este proyecto es importante mencionar que anteriormente era conocido como el barrio de Sotocar, un barrio de la comunidad negra que vivía en extrema pobreza. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y hablando un poquito acerca del ámbito social y arquitectónico del proyecto, opino que gracias a lo ya creado por muchos arquitectos, todos esos experimentos de arquitectos famosos, me llama la atención mucho lo de Le Corbusier, como que fue el momento correcto para usar todos esos análisis e investigaciones para seguir comprobando si realmente esas teorías eran buenas, y sobre todo porque era una época donde se tenía que tener total eficaz, tenía que ser todo muy rápido, y siento que fue una prueba mucho más difícil que la que vivieron los arquitectos pasados. Entonces, siento que fue una mejor prueba, en mi opinión. Y comentando lo que tú dices, Leslie, pues siempre ha habido temas raciales. Yo no apoyo para nada el que hayan separado, y sobre todo viniendo de un tema dentro de la guerra que fue por temas no raciales, pero fue de religiones. Siento que para nada se puede apoyar. ¿Tú qué opinas, Luis? Yo quiero hablar del por qué deja de funcionar, y entre muchas razones se debe a que se volvió un centro vicioso debido a la acumulación de un fuerte grupo de personas con temas de adicción, por lo que lejos de estarle haciendo un bien a la comunidad, le estaban empeorando por sus prácticas diarias de consumo de sustancias ilegales y de la planeación de actividades igualmente ilegales. Y lo más importante, ¿por qué su demolición se convierte en el fin de la arquitectura moderna? Pienso que es porque los estudiosos de la arquitectura, de las urbes y de temas sociales también, cayeron en cuenta de la repercusión negativa que se estaba teniendo, por lo que encuentro que prácticamente estaba habiendo un ensayo y error de la planeación de ciudades. Definitivamente no fue un acierto, pero sí funcionó para comprender lo que estaba pasando y encontrar una manera de cómo no debía solucionarse el problema. En conclusión, podemos decir que hemos tenido una gran charla y que definitivamente siempre habrán soluciones favorables y desfavorables. No siempre ejecutaremos la opción más eficiente. En algunos de los casos tendremos que demoler este planteamiento, como ocurrió en Prit y Coe. Sin embargo, sí sirve como un caso de estudio para comprender la estrecha relación que guardan la arquitectura y las urbes con las sociedades que la ocupan.